Bienvenidos a la Conferencia Nacional de Integración de Inmigración del 2020, la reunión más grande de aquellos comprometidos a una democracia inclusiva en América, una nación de inmigrantes. Soy el representante estatal Sam Park, hijo de inmigrantes coreanos y el primer demócrata asiático-americano electo en la legislación de Georgia. Gracias por el trabajo tan crucial que hacen desde avanzar y proteger los derechos de inmigrantes y refugiados, fortaleciendo nuestra democracia al empoderar a nuevos americanos con el poder de su voto, animándolos a participar en nuestro proceso político. A pesar de todos los desafíos a cuales nos enfrentamos, yo sé que debemos de poder sobrepasar esto. Somos los hijos e hijas de aquellos quienes sobrepasaron desafíos increíbles para venir a este país en la búsqueda del sueño americano. Estamos parados en sus hombros de aquellos quienes sacrificaron tanto para que nosotros estuviéramos aquí. Con determinación feroz, estoy emocionado de continuar el trabajo con cada uno de ustedes para honrar a aquellos quienes vinieron antes de nosotros y llegar a este principio de la libertad, calidad y justicia para todos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es In-Hae Choi. Con Hana Center en Chicago trabajamos con inmigrantes coreanos, asiáticos y varias comunidades inmigrantes para poder avanzar la justicia económica y racial. También somos la organización de servicios coreanos y americanos en Chicago. Como miembro de la mesa directiva de National Partnership for New Americans, quiero darles la bienvenida a la sesión de Census Legacies, sosteniendo el movimiento para crear comunidades inclusivas. Como sabemos, este fue un gran año en tantas maneras. Para el censo 2020, hubo desafíos enormes, cuales incluían la administración de Trump y los intentos de agregar la pregunta de ciudadanía, y también estaba la pregunta del COVID. Pero a pesar de todos estos desafíos, las organizaciones comunitarias, coaliciones y partidos interesados trabajaron mucho para poder hacer el alcance, proveer educación comunitaria y apoyo para asegurarse de que todos los inmigrantes sean contados, a pesar de nuestra documentación o ciudadanía. En la sesión del día de hoy tenemos expertos nacionales y líderes comunitarios quienes pueden proveer estrategias para poder aumentar la participación completa. Y luego también, muy importantemente, ¿qué podemos hacer para mantener este movimiento cual hemos creado a través de la década? Para poder preparar el trabajo, para poder tener un conteo correcto en el 2030. Ahora, al pasárselo a Carter, quien va a facilitar la discusión, es mi privilegio poder primero presentarles a una invitada muy importante. Ahora, Sue, ella es la presidenta y CEO de Culture Foundation. Y luego también, en muchos de sus logros, bajo el liderazgo de Sue, la fundación ha creado un gran impacto para poder apoyar a las comunidades asiáticas americanas y de las islas del Pacífico para poder involucrarse cívicamente para crear poder y avanzar la justicia racial y económica a nivel local y nacional. Antes de poder establecer esta fundación, en 1999, Sue era la vicepresidenta de CFO, la oficial financiera de Culture, también responsable por las estrategias a largo plazo y también sus asuntos legales y financieros. Sue es inmigrante. Ella nació en Shanghai, China, y luego emigró a la edad de 5 años. Y yo creo que el primer gran proyecto de Sue fue el censo, y con eso, ahora estamos emocionados de darle la bienvenida a Sue. Hola, Enhei. Gracias por esa maravillosa presentación y gracias por ser parte de la mesa directiva de MPNA. Ahora, ¿por qué hablo? Porque el censo es personal para mí. ¿Por qué es personal? Porque si no fuera por el censo del 2010, Culture no hubiera empezado sus inversiones en las comunidades asiáticas, americanas y de las Islas Pacíficas. Por eso, el censo siempre ha sido importante, y cuando hablamos sobre los desastres y el caos, la confusión del 2020, la Fundación Culture siempre le aconsejaba a sus socios: si tengo que tomar una decisión y solamente puede haber una decisión, una opción entre el censo, las elecciones o otras cosas en lo que estén trabajando para beneficiar a su comunidad, tiene que ser el censo. Para ser directa, podemos crear cambios en términos de las personas en la Cámara de Representantes en 2 años. Podemos hacer cambios en las personas de la presidencia cada 4 años. Podemos hacer cambios de quienes están en el Senado cada 6 años.
Pero para el censo, si no podemos hacer un buen trabajo al asegurarnos que nuestras comunidades estén representadas, para ser directa, el daño y las penalidades son por 10 largos años. Ahora, yo no sé que haya alguna política o alguna acción que pueda cubrir 10 años antes de poder hacer cambios y correcciones. Así que el censo siempre ha sido importante. No solamente es importante el ser contados, pero también es importante dar reconocimiento a la comunidad. Antes de que Culture comenzara sus inversiones, yo siempre sabía que nuestras comunidades AAPI, que eran invisibles, no tenían voz y no tenían ningún asiento en la mesa. El censo del 2010 fue la primera actividad que demostró que la comunidad asiática americana y de las Islas Pacíficas era una minoría aquí en los Estados Unidos, pero de ahí recibieron atención de los medios, recibimos atención de fundaciones y grupos de filantropía, recibimos atención de los oficiales electos, así que alguien diría que todo comienza con el censo. Yo también diría que el censo, en muchas maneras, completamente pudo haber creado un desafío en el 2020. Alguien podría decir que el 2020 fue la tormenta perfecta. Teníamos el censo, una elección, cual ya hubiera sido suficiente. Sin embargo, después llegó el COVID-19 y impactó a cada país en todo el mundo y completamente devastó la población con infecciones y con muertes. Sin embargo, pensarías que el COVID-19 y la pandemia absolutamente hubiera destruido el conteo del censo y también las elecciones. Pero las respuestas se fueron presentando y yo creo que fue un milagro que la gente, lo que se ve y las estadísticas demuestran que el conteo del censo no fue horrible, no ha sido devastado, pero de hecho, las comunidades de color y las poblaciones difíciles de contarse han sido contadas. Quizá no a lo mejor de nuestras capacidades o en la mejor manera como nos hubiera gustado, pero bajo las circunstancias, yo diría que es un milagro que se contaron tan bien como fueron. Y alguien podría decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Qué herramientas utilizamos para poder lograr esto? En mi opinión, yo creo que una de las cosas que ayudó a todos a mantenernos unidos fue, de hecho, los comités del conteo y las coaliciones cuales se crearon en el 2018, en el 2019. Eso fue lo que sostenía y apoyaba a todos para poder hacer su trabajo, pero también para apoyar a todos dentro de la mesa y luego en las coaliciones y en los comités de conteo para que hicieran su trabajo. Estas mesas del censo han sido las más inclusivas y las más diversas de cualquier otra mesa formada, para cualquier evento. Esto incluye a las personas negras, indígenas, personas de color, incluyen a empresas, oficiales electos, al aspecto académico, incluyen básicamente a todos. Debido a estas coaliciones del censo, como han sido tan eficientes en este año tan caótico, lleno de desafíos. Ahora, hay que ser estratégicos y visionarios para poder aceptar esta herramienta poderosa con las oportunidades y los desafíos del siglo XXI. Nos tomó años desarrollar la confianza y las relaciones personales entre los colegas en estas mesas. Cada uno de ellos son mensajeros confiables en sus sectores diferentes. Ahora podemos hablar de estos mensajeros, quienes son necesarios para poder crear una nueva economía. Serán necesarios al lidiar con la justicia social y asuntos de equidad racial. También la distribución de las vacunas, cuales están por venir. Como ya me escucharon decir anteriormente, el censo es personal para mí. En el 2010 ayudó a crear la estrategia de cultura para poder tener inversiones en las comunidades asiáticas americanas y de las Islas Pacíficas. Ahora, en preparación para el censo del 2020, Culture invirtió en las comunidades nativas americanas en los Estados Unidos. Por eso, en mi opinión, el censo probablemente es una de las herramientas más efectivas que puede lograr que la población, la comunidad, la familia y los individuos sean visibles. Después de eso, tienes los votos.
Y después de eso tienes el éxito. ¿Cuál es un asiento en la mesa? Sin embargo, con todos los desafíos que están por venir, sea lidiar con el racismo sistémico, sea intentar de crear un sistema de inmigración más justo, estos comités y coaliciones, cuales nos tomaron tanto tiempo para crear y construir, ellos son quienes nos pueden ayudar a sostener todos los desafíos y las oportunidades del siglo XXI. En verdad, de hecho, son los legados del censo. Ahora todos hay que trabajar juntos para utilizar estas herramientas fantásticas y plataformas para poder trabajar en las oportunidades y los desafíos en el futuro. Gracias, Inge. Muchísimas gracias, Sue. Ahora, los datos del censo, todo en esto está basado, su contribución, su liderazgo, para poder crear estas comunidades inmigrantes, indígenas, asiáticas, americanas. Esto representa las comunidades futuras. Muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a Karthik Ramakrishnan, quien va a poder facilitar la discusión del panel y también va a presentar a otros miembros del panel. Karthik es un profesor de política pública y ciencia política en la Universidad de California, Riverside, y el director del Centro para Innovación Social. Karthik también ha publicado muchos artículos y 7 libros, incluyendo más recientemente Citizenship Reimagined and Framing Immigrants. Karthik también lidera la Comisión de Asuntos API y sirve como director de Inland Empire Census Complete Count Committee. Y también dirige la encuesta asiática americana nacional y también se puede proveer datos demográficos e investigación en los asiáticos americanos y de las Islas Pacíficas. Aquí está Karthik. Bueno, muchísimas gracias, NG, y gracias a todos por la oportunidad de no solamente presentar un poco, pero también ser parte de este grupo increíble de quien escucharán muy pronto. Ahora voy a pedir si la presentación se puede poner, porque tengo algunas diapositivas para poder entrar en más detalles sobre Census Legacies. Ahora, esto no solamente es abstracto, pensando sobre los legados de los esfuerzos de alcance, pero es algo que es bastante concreto. Y tengo a Carla López del Río, quien es nuestra directora y también es la directora de asociaciones de Census Legacies. Antes Carla estaba en el buró del censo estadounidense y fue parte de la solución para asegurarnos de que esto no solamente sea algo que sea de arriba hacia abajo, que para poder lograr el conteo más comprensivo teníamos que hacerlo en las comunidades. Ahora, Census Legacy simplemente es un intento de crear una fundación de coaliciones del censo para poder crear comunidades más equitativas, más inclusivas y poderosas. Ahora, en términos de quién somos una red emergente y si van a nuestro sitio web, censuslegacies.org, podrán ver a todas las personas asociadas con esto, fundadores, organizaciones sin fines de lucro, empresas, agencias gubernamentales y coaliciones de censo. Y la idea es de poder crear tantas coaliciones increíbles que en vez de dividirlas y después construirlas de nuevo, en 8 años, la idea es de cambiarles el propósito y cambiarles su propósito en las mesas para asegurarnos de que las comunidades históricamente que no se han contado que tengan una voz para formar el futuro. Ahora, en términos del grupo del consejo, todavía se sigue formando, pero estamos tan afortunados de poder tener a estas organizaciones. Escucharemos de Maggie Osborne en un momento, varias filantropías, incluyendo a Culture Foundation, Blue Shield of California, etc., organizaciones sin fines de lucro y coaliciones de alrededor del país, agencias gubernamentales y también expertos en el censo y la filantropía. Siguiente. Ahora, en términos del trabajo de Census Legacies, en UC Riverside, este es una región de 2 condados, como de 4.5 millones de personas. En población y en tamaño es similar a un estado. Ahora, lo que hemos hecho, nosotros tomamos el desafío de poder averiguar cómo es que podemos tener este desarrollo económico inclusivo. Hay diferentes por toda el área de California. Y lo que distingue a RISE es que es el primer intento, cual empieza en la comunidad y de ahí puede crear, en vez de crear las mesas de líderes
líderes sistemáticos dentro del desarrollo económico, de la educación avanzada, líderes políticos y después invitar a miembros electos de la comunidad. Lo que nosotros hicimos, empezando en enero de este año, es crear una mesa comunitaria del censo para utilizar eso como una fundación en cual tener desarrollo económico inclusivo. Siguiente. Ahora nuestro modelo de lógica toma el modelo FSG del cambio sistemático y puede cambiarlo, y pueden ir a irise.org para ver a videos y aprender un poco más del trabajo de este mapa para poder tener una economía sostenible e inclusiva. Ahora, las cosas claves, cuales queríamos mencionar, eran nuestros valores centrales del grupo. Estos son de inclusión, sustentabilidad, equidad y varias líneas que se enfocaban en la coalición del censo. Ahora, en términos de la estrategia y cómo lo hicimos, esto puede crear una fundación del censo, y la idea es de asegurarse de que todas las soluciones vengan de la comunidad a través de colaboraciones que puedan honrar la expertitud de la comunidad y las organizaciones de la comunidad. Ahora, lo que estamos creando es una estructura empezando en las mesas regionales y metropolitanas, y luego también expander a través de regiones, a nivel estatal y también redes nacionales. Los elementos claves son el aprendizaje de los compañeros, el apoyo, asistencia técnica y también mentoría. Siguiente. Ahora hablaré un poco sobre el kit de herramientas que se sigue desarrollando, y si quieren aprender más, vayan a censuslegacies.org, donde encontrarán la caja de herramientas y se pueden apuntar para cuando lo vamos a lanzar nacionalmente, el 15 de diciembre. Ahora, algunos de los puntos claves. Lo que nos enseñó el censo es que los mensajeros confiables son esenciales. Esta es la comunidad. La confianza en el gobierno está muy bajo. Y también hay divisiones bipartidarias. Ahora, no puedes esperar que la vacuna o respuesta al censo o ninguna de estas otras soluciones puedan ser dirigidas por el gobierno. Tienes que tener a la comunidad involucrada, y todo eso tiene que ser completamente inclusivo. No solamente es una organización o dos, o una comunidad o dos. Es juntar las comunidades de color, inmigrantes, LGBTQ, personas con discapacidades y más. Finalmente, es importante de poder ver esto como soluciones codiseñadas, no solamente en el sector del gobierno o sin fines de lucro, pero también hacerlo por la filantropía, para que reconozcan la expertitud comunitaria y poder tener esta manera de codiseñar las soluciones. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los principios claves de Census Legacies es el compromiso a la inclusión de todas las comunidades bajo representadas y no contadas, compromiso a la equidad y cambio sistemático, con colaboración y reconocer la expertitud comunitaria. Siguiente. Ahora, hay varios socios quienes se involucran en esto, y como se ve, esto variará región por región y estado por estado. Depende en quién se involucró en el esfuerzo del censo, pero también las coaliciones podrán tener la capacidad de ir más allá de aquellos quienes se han involucrado en el censo. Siguiente. Ahora, en términos de actividades posibles, hay tantas actividades posibles. Yo hablé un poco sobre el desarrollo económico equitativo, sostenible e inclusivo, y también la planificación regional. Pueden hablar sobre la respuesta a la salud pública, incluyendo cómo se entregarán las vacunas. También cambiar los distritos, incluyendo cómo definir y activar las comunidades de interés. Ahora también pueden pensar en el organizar para la población revisiones y también desafíos. También poder involucrarse en términos de poder tener marcadores anuales para poder estar preparados para el censo 2030. Una de las maneras en que podemos asegurar un censo 2030 poderoso, crear una comunidad poderosa año tras año para poder estar extremadamente preparados para lo que sucederá en el 2030. Y luego, hasta antes de poder cuidar esto, hay algunos productos de los datos, incluyendo a la encuesta económica, donde hay oportunidades para abogacía y capacitación comunitaria para poder dárselo al buró del censo y cambiar cómo se presentan los datos para que pueda funcionar mejor en la comunidad. Siguiente. Ahora, todas estas actividades se pueden hacer, por supuesto, al nivel estatal y también al nivel nacional, incluyendo la abogacía en las encuestas. Ahora voy a parar ahí. La última diapositiva tiene nuestra información de contacto. Y de nuevo, este es el correo electrónico de Carla. Pueden a nuestro sitio web apuntarse para nuestra lista de correo, y por favor, regístrense para los eventos el 15 de diciembre a la 1 p.m. tiempo del este. Ahora me complace poder presentar a Maggie Osborne
quien está en nuestra mesa directiva para Census Legacies y ha sido una campeona para el censo dentro del mundo de philanthropy. Ahora, gracias, Maggie. Gracias. Ahora quiero hablar un poco sobre mi experiencia de haber llegado a un nuevo papel en United Philanthropy Forum y poder recibir un proyecto para poder averiguar cómo involucrar a más fundadores y más organizaciones en filantropía, en el censo. Ahora, yo sabía del censo, pero no lo conocía. Así es que me senté con otros en la iniciativa del censo en Washington. Tuvimos como 6 reuniones donde fui rodeada por personas muy inteligentes, apasionadas, defensores, grupos comunitarios, personal del Buró del Censo y comisiones activas. Y reunión tras reunión yo me quedé ahí diciendo, ¿cuál es mi papel? Exactamente qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo es que voy a involucrar a la filantropía? Ahora, una tarde muy terrífica, un hombre, Andrew Rimmer, habló sobre los datos cuales él tenía. Él estaba viendo los artículos del presupuesto federal para poder averiguar cuál sería el costo en las comunidades y para que la gente, quien fue contada y quien no, en general. Así es que me dio una manera de en verdad poder utilizar esos datos. A mí me encantan las historias porque las historias son poderosas. Pero yo creo que las historias se fortalecen si es que hay un poco de datos. Me gusta decir que las historias hacen real a los datos, pero los datos hacen real a las historias. Y con eso me pude involucrar con nuestros miembros en las organizaciones de filantropía, quienes espero que nos estén escuchando ahora. Y ellos pueden contactarse a los 7,000 fundadores de nuestra red de contactos. Lo que fue fascinante también fue que aunque yo iba alrededor del país intentando de ser una defensora en verdad para el censo y poder involucrarme, intentar que la gente en verdad entendiera la importancia de un censo correcto y que cada fundador, a pesar de lo que le dieran fondos, ahora tenía una razón y un entendimiento de por qué tenían que invertir. Y también teníamos este movimiento que seguía creciendo de fundadores que estaban haciendo un fondo para permitir a los fundadores de todo el país que con cantidades pequeñas pudieran dar su contribución, donde alguien más tomaba el riesgo más grande, el riesgo público de lo que podría suceder. Porque la falla o la mentira es que a las filantropías les gusta tomar riesgos en grandes, pero en verdad no. En verdad no lo han hecho así. Mucho de esto sucedió con el censo. Por la primera vez se involucraron en algo que parecía muy político. En el 2016, cuando yo estaba hablando sobre el censo, nadie me escuchaba, hasta aumentar el volumen. Pero lo que sucedió es que lo que sucedió en comunidades a través del país, organizaciones comunitarias se organizaban en diferentes maneras. En verdad estaban uniéndose, estaban sobrepasando las barreras en las comunidades para en verdad poder tomar el trabajo de un censo correcto, especialmente en las comunidades de color, comunidades inmigrantes, comunidades donde los hijos, hijas, padres, madres estaban no siendo vistos y por eso no contados. Y eso fue el objetivo de la administración actual. Y ahora estas organizaciones comunitarias y estos guerreros colaboraron al nivel nacional a través de coaliciones, cuales incluía a defensores, abogados muy inteligentes, el Congreso Nacional y también 1 millón de otros socios también, quienes pudieron proveer el respaldo, los recursos, el ejército de personas comunitarias que en verdad se necesitaban. Nunca había visto nada como esto en mis 30 años en la filantropía. Y si esa energía de la comunidad, esto llegó hasta la filantropía, escucharon los fundadores, ellos podían ver que aquellos quienes estaban en la comunidad, a quienes quizá no conocían o no estaban en su conexión de fondos, en verdad se habían presentado y estaban activando las comunidades en una manera donde ellos los pudieron ver y se dieron cuenta y pudieron incluir más dinero en este fondo. Continuaron a alimentar el motor de la nación y ahora tenían los recursos a nivel comunitario y aquellos
Quienes en verdad se querían quedar en la comunidad tenían una avenida para poder hacerlo con seguridad y entendimiento. Eso fue increíblemente poderoso. Lo que sucedió fue que las mesas, quienes hablaban sobre la democracia, quienes hablaban sobre la sociedad cívica, la involucración civil, en verdad empezaron a ver que teníamos esta infraestructura que se podía construir y se podría sostener. La filantropía tiene la virtud de conducirse por sus proyectos y poder entrar, y cuando necesitamos liderazgo comunitario y aquellas voces confiables, pagamos para activarlas. Cuando era el momento de la ACA, activamos a esas personas y después los dejamos ir. Y luego cuando era el momento del censo, tuvimos que ir a encontrarlos de nuevo, intentar de sostener o crear organizaciones. Cuando llegó el momento del voto, lo hacíamos de nuevo. Y entonces, una de las cosas poderosas de estas mesas y lo que sucede es que la filantropía puede entender que la inversión continua en la infraestructura civil permitirá cosas increíbles, cuales nos importan a todos, las partes fundamentales de nuestra democracia, ya sea ser contado primero, después ser visto, con tu voz en el voto, y luego también a través del proceso de cambiar los distritos, cual estamos viendo, esto dirigido por las comunidades, y es la única manera en cómo la gente podría ser representada. Y todo eso, tenemos toda esta energía a través de todo el país. Para las comunidades quienes siempre no han sido vistas, no han sido escuchadas, no han sido representadas, que se han elevado y escuchado, y como Sue dijo en la presentación, que aún con todo el caos del 2020, con la pandemia, con la administración, con todos los desafíos horrendos y la represalia en las comunidades de inmigrantes y comunidades de color, que todavía hicimos un mejor trabajo, porque la filantropía y todos sus socios a través del país estaban más profundamente involucrados. Estaban involucrados anteriormente, así es que en verdad tenemos que averiguar una manera para poder sostener todo esto. Estoy muy emocionada sobre el proyecto de Census Legacy. Yo no quiero dejar ir a estos grupos. Son los mejores socios con quienes he trabajado en 30 años. Así que estoy emocionada para poder trabajar con el proyecto y averiguar una manera de poder mantener involucrada la filantropía en estas mesas. Gracias. Maravilloso, muchísimas gracias, Maggie. Ahora escucharemos de algunos de esos socios increíbles que no solamente nos apoyaron en el censo, pero lo han hecho año tras año y década tras década en términos del trabajo, de los derechos de inmigrantes y la inclusión, y asegurarnos, y esa es una de las cosas más poderosas del censo, que no solamente estamos hablando sobre los ciudadanos estadounidenses, hablamos sobre cada persona en este país, a pesar de su situación. Ahora, es lo que ahora voy a ver si podemos poner esta siguiente presentación, cual tengo aquí. Y esto, al verlo, yo les diré que muchos me conocen a través de mi papel y mi trabajo, pero en los últimos 2 años y medio empezamos en este Centro de Innovación Social. Al explicar los diferentes proyectos en cuales nos involucramos, este es un oficial electo que me dijo, oh, eres un soñador profesional. Puedes inventar diferentes ideas y ver hacia dónde se van. Y yo le dije, ¿saben qué? Es bastante bueno. Ahora Soñadores tiene un contexto diferente en el trabajo de inmigración, pero eso es algo que nos encanta hacer, es trabajar con nuestros socios comunitarios y poder obtener ideas que pueden llegar muy lejos. Y esperamos que esta idea de reimaginar la ciudadanía sea algo que en verdad pueda ayudar para apoyar y tener sentido y dar significado y confianza a mucho del trabajo cuál está sucediendo a través del país. Una cosa que sí diré es que si les interesa una copia del libro, pueden ir a ese sitio web y yo personalmente les mandaré una copia firmada del libro, cual esperamos que les pueda servir aquí en el campo. Y ahora tenemos este trabajo de organizaciones como NYIC, California Immigrant Policy Center y muchos alrededor del país. Siguiente. Ahora, lo que queremos discutir es lo que las organizaciones están haciendo y el tipo de inversiones que se tienen que hacer para poder avanzar los derechos de inmigrantes, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel estatal y local. Y esto regresa a una filosofía de Louis Brandeis, de la Corte Suprema, que habló sobre los estados
como laboratorios de innovación. Y el trabajo cual hemos hecho en el centro, esto fue hace algunos años. Nosotros comenzamos a hablar sobre una idea, no solamente de la ciudadanía estadounidense, pero ciudadanía de California. Pero, por supuesto, no solamente se trata de California. Siguiente. Algo que deberías mencionar es que hubo una parte de la legislación cual se firmó en California en el 2019 por el gobernador que permitía a personas que no eran ciudadanas, pero residentes del estado de California, en poder estar en comisiones y mesas directivas. Y ahora el senador DeRosa son declarados ciudadanos del estado. Esto es evolucionario en muchas maneras. Y pensamos que otros estados como Illinois, New York, deberían de considerar hacer. Siguiente. Ahora, para entender esta ciudadanía tradicional es que es exclusiva al gobierno nacional. En el caso de los Estados Unidos, el gobierno federal, no había ningún reconocimiento de alguien como ciudadanía estatal o local. Y luego hay un punto legal, cual dice que si tienes un estatus legal, tú mereces ciertos derechos civiles y sociales. Y si no tienes este estatus legal, no tienes los derechos. Ahora, quizás se escuche un poco difícil, pero este es el entendimiento dominante por varios practicantes de la política y la ley. Ahora, hay otros quienes han intentado de tener este entendimiento más completo de la ciudadanía, no solamente el estatus legal y los derechos civiles, pero también para poder hablar sobre la participación en la sociedad y poder tener este sentimiento de pertenecer. Una gran limitación a este marco es que se aleja de los derechos y habla sobre este poder político y las actitudes como poder tener un sentimiento de pertenecer. Nosotros argumentamos que es posible quedarse en este marco. Siguiente, por favor. Ahora, así es que nosotros tenemos una definición simple. Y Carla, si puedes pasar a la siguiente. Bueno, ahora hablamos sobre la ciudadanía como membresía política en comparación a otras membresías. Nosotros decimos que esto está centrado en la jurisdicción política y otras entidades y da una provisión inmediata de derechos. Esa es nuestra definición. La ciudadanía es una provisión de derechos por una jurisdicción política a sus miembros. Siguiente. Entonces, primero, la ciudadanía es un entendimiento de membresía. Hay otras membresías, por ejemplo, como una membresía étnica o racial. Puedo tener una membresía religiosa, nacional, o si no, algunas personas dirían que Steeler Nation es algo, pero ese es un concepto social, cual es significante en las vidas de la gente. Pero nosotros hablamos sobre la membresía política. Pero no solamente es cualquier membresía política, está centrada en las jurisdicciones, que significa que los estados, el gobierno federal, gobiernos locales, condados y ciudades. Ahora también tienes otro tipo de membresía, como de partidos, grupos interesados. También podemos argumentar que la ciudadanía está basada en los derechos. Hay otros tipos de jurisdicciones y membresía, incluyendo esta representación. Así es que podemos llamar a esa persona un votante basado en su participación. Puede contribuir a la campaña, puede ser basado en el poder, a pesar de la ciudadanía. Alguien que puede crear las decisiones o puede ser basado en la identidad. Eres americano, de California, angelino, de Nueva York. Esas son las diferentes maneras en cómo pensar en esta membresía. La ciudadanía está centrada en los derechos. Ahora, algo importante, decimos que la ciudadanía estatal no es ciudadanía parcial, sino es ciudadanía completa. Y de hecho, podrías hablar sobre la ciudadanía parcial a nivel nacional y también a nivel estatal. Siguiente. Y al hacerlo, hay dos cosas principales cuales hacemos. Tomamos la ciudadanía y la dividimos en diferentes dimensiones. Lo primero es el movimiento libre. Nosotros argumentamos que no todas las personas tienen el derecho a libremente moverse a través del país. En términos de las personas negras, inmigrantes y muchos otros, su libertad de movimiento tiene límites, así es que tenemos que expandir este derecho de movimiento libre dentro de las fronteras. También hablamos sobre el derecho a la protección legal y el proceso debido. Los estados lo pueden expandir al proveer derechos de defensa legal. También tenemos una tercera dimensión. Aquí es donde hablamos sobre los diferentes derechos a la educación, derecho de cuidado de salud, refugio, agua limpia, trabajar y
otros derechos y protecciones. También decimos que estos son derechos capitales, son los aspectos fundamentales que todos necesitan para poder ser exitosos y eso tiene que garantizarse. A seguir, hablamos sobre el derecho de participar y ser representados. Y esto no solamente se trata de votar, sino ser representado por un miembro del Congreso. Esto es algo que está bajo el ataque y es importante de poder invertir en organizaciones, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel estatal, en términos del distrito, para poder asegurarnos de que cada persona, incluyendo a todos los inmigrantes, tengan el derecho a ser representados por su miembro del Congreso y del Estado, y por su representante estatal. Y finalmente, esta quinta dimensión, hablamos sobre la identidad y poder pertenecer. Ahora, estados como California han removido la palabra alien en todos sus códigos. Eso es una manera muy poderosa de demostrar que los inmigrantes pertenecen. También hablamos sobre las licencias de conducir. Eso también es un símbolo poderoso de membresía y mostrar que los inmigrantes tienen el derecho a pertenecer. Ahora, en otras poblaciones, como las poblaciones transgénero, que no tengan que elegir entre hombre o mujer en sus licencias, eso es una declaración muy importante en términos de quién pertenece y quién es parte de esa membresía política. Siguiente. Ahora, esto se puede hacer a nivel federal, a nivel estatal, local, y también el libro entra en más detalle. Ahora, finalmente, hablamos sobre la diferencia entre ciudadanía progresiva, donde los defensores absolutamente tienen la capacidad y pueden ejercer la capacidad para expandir los derechos cuales son garantizados a nivel federal. Puede empezar en el gobierno federal como es lo básico, donde puedes construir por encima de esto. Ha habido momentos en la historia, incluyendo nuestras licencias de conducir, donde muchos estados utilizan restricciones federales como la base para las restricciones estatales. Es importante reconocerlo y ver cómo nos podemos alejar. Y definitivamente queremos alejarnos a lo más posible de esta ciudadanía. Tenemos estados que toman los derechos cuales deberían de ser garantizados a nivel federal. Y en el libro hablamos no solamente de derechos de inmigrantes, pero también de derechos civiles. Y la historia de estados en cómo utilizan los derechos que deberían de ser garantizados a nivel federal. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora en términos de los derechos de inmigrantes, hay mucho movimiento a través de diferentes estados, donde están a la defensiva en contra de las políticas estatales y también a la ofensiva para poder intentar de avanzar políticas más progresivas. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora en términos de lo que sigue, podemos... Bueno, ¿puedes pasar una más? Creo que se nos acaba el tiempo. Ahora en términos de lo que es posible, en términos del futuro de nuestro Estado o de la ciudadanía estatal y los derechos de ciudadanía. Dos más, Carla. Bueno, pensamos que hay mucho espacio para poder avanzar en términos de desarrollar y expandir el capital, el derecho al cuidado de salud, autorización de trabajo para inmigrantes, hasta poder crear unas visas o permitir a los estados en poder tomar referencias. Y esto quizás sea controversial, pero eso son algunas direcciones futuras. También en términos del derecho a participar y ser representado, hay mucho espacio donde crecer en términos de derechos de votar. Quizá muchos estados también desde 1800 a 1900 permitían que personas que no eran ciudadanos estadounidenses, y estos eran personas blancas, en votar en elecciones estatales y también para los miembros del Congreso. Eso ya no es posible ahora en términos de que personas que no son ciudadanas puedan votar, pero los estados pueden expandir los derechos de votar, también las ciudades, y yo sé que hay esfuerzos en camino en la ciudad de Nueva York y en otras áreas para poder expandir estos derechos. También puedes expandir la capacidad de que los inmigrantes sirvan en las oficinas electorales. Y luego también hay una gran pregunta de cuál será el estatus de los inmigrantes y cómo será esto más actualizado. Ahora terminaré ahí. Gracias, Carla, por ayudarme con las diapositivas y a seguir. Voy a invitar bueno, déjenme leer su título. Abdullah Yunus es de New York Immigration Coalition. Bienvenido, Abdullah. El escenario es tuyo. Gracias, Karthik, y gracias MPNA por invitarme a hablar. Ahora, algunos temas que se han repetido, que lo hemos escuchado aquí cuando habló Sue, Maggie y Karthik. Esto se trata de la idea de que el trabajo cual hacemos en el censo
va a través de diferencias, a través de líneas demográficas y permite que la gente se pueda organizar, la gente con quien no tradicionalmente se organizaría. Ahora, en Nueva York, en particular, durante el censo, durante este periodo, habíamos preparado algo que se llamaba New York Counts 2020. Y esta coalición tuvo una orden para asegurarse de que esto en verdad sea una organización a nivel estatal. Y fue imperativo que ese fuera el caso, porque las divisiones tradicionales en la ciudad y en la política siempre han sido la parte baja y la parte de arriba. Y esto no debería de ser explotado. Así es que al crear esta coalición, todos juntos juntamos grupos, sindicatos, organizaciones de comunidad negra, bibliotecas, a todos, empresas, a todos para juntarse y preparar esta coalición y luchar por esto. Y luego también embarcamos en este viaje para, en verdad, poder educar a muchas de esas organizaciones y nuestra base también con respecto a qué es del censo, por qué es tan importante, cómo este dinero o el gobierno federal puede preparar, cómo es que llega a nuestros puntos y por qué es importante que la gente sea contada. Y un poco de lo que contábamos con las comunidades inmigrantes en particular fue el temor, porque teníamos una administración federal cual por tantos años había tocado en las puertas, había redadas de ICE y le decíamos a la gente que no deberían de abrirle la puerta a estas personas y ahora les teníamos que convencer de que nos abrieran la puerta porque tenían que ser contados y crear esa confianza. Tomó años y años para nosotros y pudimos juntar esa confianza y crear esta coalición que permitía que la gente fuera contada. Y luego empezamos a tener abogacía con los oficiales gubernamentales. Pudimos crear todos estos mapas para poder lograr que ellos entendieran por qué esto era importante para ellos como oficiales electos. También, obviamente, hicimos una gran recaudación de fondos y movilización para poder avanzar esto. Y al final, ya que todas estas cosas, estos esfuerzos que se pueden terminar, nosotros tuvimos un resultado como con de 60 a 100 millones de dólares de fondos, cual la ciudad de Nueva York y el estado había preparado para, para el conteo del censo. Y digo de 60 a 100 millones porque algunas de las lecciones cuales aprendimos es que el gobierno se encarga de estos fondos y los programas en maneras muy opacas. Y en verdad no estamos seguros si es que podemos declarar un número. Y eso es algo en lo que tenemos que averiguar para la próxima vez. Son las lecciones que hemos aprendido para este tipo de involucración con el gobierno. Porque sabemos que el próximo censo está justo alrededor de la esquina. Y también sabemos que tenemos que enfocar que este fondo tiene que ser para organizaciones basadas en la comunidad, que tienen esa confianza y que puedan crearla en su comunidad para poder hacer el trabajo que el gobierno simplemente no puede hacer porque no existe la confianza. Y ahora en términos de nuestro rendimiento en el estado de Nueva York fue un poco más bajo del promedio nacional, como del 67% de tasa de respuesta. Nosotros tenemos el 64, que nos puso número 30 en el país. Es probablemente que vamos a perder como 2 asientos congresionales, pero también lo que hicimos exitosamente aquí fue llegar a las comunidades difíciles de contar y asegurarnos de que se contaran. Así es que ciertamente hicimos un mejor trabajo en las ciudades, en el estado de Nueva York, en promedio que lo que hicimos en años previos. Hicimos un mejor trabajo al contar a las comunidades negras de lo que habíamos hecho antes y también un mejor trabajo al contar a otras comunidades de color. Y dadas las circunstancias adversas, que yo quiero mencionar lo que dijo Sue, yo creo que hicimos un buen trabajo, pero creo que hay mucho más de lo que podemos aprender y podemos continuar a desarrollar esto para no solamente empacar e irnos a casa. Ahora, en términos de lo que sigue para nosotros, Gartek estaba mencionando la idea de la ciudadanía, que no solamente sea limitada como se define en el gobierno federal. Una de las campañas principales que tenemos en la ciudad ahora es el voto municipal a 1867. Esto expande el voto a personas que no son ciudadanas, específicamente a personas que tienen autorización de trabajo en la ciudad de Nueva York o residencia permanente. Esto les permitiría votar en elecciones municipales. Todo desde el concilio municipal, tesorero, alcalde y, bueno,
Ahora podemos continuar. Y eso es algo que empieza a obtener movimiento y lentamente ha sido exitoso. Esperamos poder completar esto este año. Sabemos que hay un clima político cual puede apoyar a esta abogacía y estamos viendo a nuestro ayuntamiento, nuestro alcalde, para poner el dinero donde dicen que lo pondrán y poder expandir estos votos para que se puedan involucrar más activamente. Cuando sabemos que el 50% de todos los empleados directos, esenciales en la pandemia de Nueva York, no son ciudadanos, así es que activamente están lidiando con los resultados de la política y las decisiones que tome nuestro gobierno. Ahora, más allá de eso, algo a lo que nos hemos dirigido es cambiar los distritos. Esto significa, bueno, para darles un entendimiento, son todos nuestros gobiernos oficiales y todos los niveles son elegidos por estos distritos. Y luego el siguiente paso es dibujar distritos nuevos, porque las poblaciones cambian. Algunos obtienen residentes, otros los pierden. Y también hay cambios en el aspecto demográfico también. Así es que queremos contar esto al poder dibujar nuevas fronteras para poder lograr que la gente sea representada y tengan una manera auténtica de hacerlo. Y la decisión de estas líneas viene del Estado. Cada Estado decide cómo hacerlo. Y típicamente es la legislación quien lo hará y va a dibujar varios mapas y depende de nosotros como defensores asegurarnos que los mapas cuales se dibujen, que se puedan dibujar de una manera equitativa para que puedan representar. Ahora, para ambos de estos tipos de campañas, es muy natural para nosotros poder utilizar las redes, cuales ya hemos creado a través de la Comisión de New York Counts, para no tener que reinventar la rueda, para poder continuar a avanzar las relaciones y cortar a través de diferencias. Y también poder construir sobre esto para poder continuar a crecer en vez de reinventar la rueda una y otra vez. Y lo que esto también significa es que podemos seguir buscando diferentes asuntos. Habrá distribución de vacuna, cual tendrá que suceder, luchas por justicia económica, lucha por detención, todo tipo de lucha que incluye estos grupos comunitarios, que el gobierno no tiene ese nivel de acceso. Y el recuerdo cual tenemos como defensores, y también podemos continuar a preservar esto y luego construir un poco más para avanzar. Y ahora se lo regreso, Karthik. Gracias. Gracias, Abdullah. Ahora me complace darle la bienvenida a Cristina François, directora ejecutiva de la Oficina de Nuevos Americanos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Karthik. Y hay tantos temas que se repiten a través de todo lo que se ha compartido. Y ahora yo me preguntaba cómo podríamos crear esto, pero fue natural el concepto de que la ciudadanía va mucho más allá del estatus inmigratorio. Como una persona que ha dedicado los últimos 10 años para ayudar a los residentes inmigrantes a sobrepasar las barreras para la ciudadanía. Este año fue bastante claro que teníamos que hacer el caso de que un ciudadano involucrado también era llenar el censo, y no diría que estoy agradecida porque el 2020 ha sido demasiado. Y como se pueden imaginar, pero en verdad la combinación de el COVID-19 y la crisis y también este cambio racial y luego también la elección, esto lo ha hecho muy claro, poder ver el impacto del censo. ¿Y por qué digo esto? Porque en verdad, bueno, en el último Nick, alguien de Culture Foundation dijo esto y en verdad me impactó. Y ha sido la manera en cómo hemos referido el trabajo, en cómo vamos a decir que el censo es de distritos, dólares y datos. Y cuando haces esa declaración muy clara, hace que los miembros comunitarios tengan curiosidad primero. Y luego, número dos, en verdad, es una historia sobre el por qué el completar este formulario, cual parece tan alejado de la vida, pero en verdad impacta a todos. Así que
Este año y completar el censo del 2020 fue en verdad una colaboración e innovación. En verdad nos aprovechamos de la tecnología, los cambios en la cultura y la pandemia para poder explicarle a la gente que bueno, nuestra fe, al hablar de asuntos sobre las pruebas del COVID o problemas de justicia racial y divisiones culturales o comunitarias, falta de recursos en nuestras comunidades, en verdad podemos centrarlo con datos y verdad se ve la composición de nuestra comunidad. Ahora, en lugar como Miami-Dade, el condado, donde el 50% de nuestra población nació en el extranjero, esto unió como proyecto para poder cruzar las líneas bipartidarias en un momento tan polarizado. Ahora, por eso estoy agradecida, porque en verdad pudimos ver que el asunto y la pregunta de la ciudadanía estaba centrada y había tanta incertidumbre de las personas a través del país, estaban en ambos lados quienes podrían en verdad juntarse y decir que no es aceptable que nosotros podamos tener esta pregunta sabiendo que va a suprimir la respuesta en nuestra comunidad. Ahora, al ver a las comunidades inmigrantes en lugares como el condado Miami-Dade, la gente está en la intersección de tantas comunidades difíciles de contarse, diferentes poblaciones, que nos permitió trabajar con organizaciones y partidos interesados, municipios y líderes de organizaciones, quienes normalmente no podrían involucrarse en el asunto de inmigración o de vivienda o de acceso a cuidado de salud, porque nos dimos cuenta que todos dependemos en un censo completo para todos poder hacer nuestro trabajo, para poder defender, para poder responder a nuestros votantes como un oficial electo, para poder diseñar una campaña como empresa, para poder tener ese recurso de investigación comunitario. Así es que trajo al frente los problemas de que la mayoría de la gente en nuestra comunidad son inquilinos, la mayoría tiene a niños menores de 5 años, la mayoría son ancianos o tienen discapacidades. Así es que nuestro comité del conteo completo se formó al principio del 2019, aunque no recibimos fondos adicionales del Estado para poder completar nuestro conteo. En verdad pudimos juntarnos para poder innovar en términos de poder llegar con las comunidades y poblaciones inmigrantes, ya que son la mayoría de nuestros residentes. Ahora estábamos creando videos que se podrían compartir en WhatsApp, anuncios bipartidarios y también volantes, sabiendo que la gente iba a tener curiosidad, como es la gente, ¿verdad? Porque la gente no quiere que le toquen la puerta a personas que no conocen o que personas quienes les llamen tampoco. Así es que en verdad fue un gran ejercicio para poder ver los asuntos por debajo que generalmente impactan a los proveedores de servicio, defensores y miembros de la comunidad. Así que cuando pienso sobre los datos, yo comencé al decir que somos un condado donde el 54% ha nacido en el extranjero. Con eso yo siempre abro para cualquier reunión con un oficial electo, partido interesado, empresario. Y esa es información del censo, así es como lo sabemos. Así sabemos la división demográfica de nuestra comunidad. Así es que más allá del cambio de distritos y las divisiones federales de recursos, todos dependemos en los datos del censo. Así es que yo creo que por eso ahí está otra oportunidad para nosotros poder continuar la colaboración al prepararnos para el 2030. Y bueno, también yo sé que han habido desafíos en particular y una cosa cual no se había mencionado, porque yo no quiero repetirlo, pero fue el asunto de las demandas y la incertidumbre. Y yo creo que esa fue representante de cómo todo relacionado a la inmigración este año
estaba al frente de la Corte Suprema y yo creo que para las personas que no trabajan con las comunidades inmigrantes fue la primera vez que ellos pudieron entender o operar en esta era de incertidumbre y en verdad poder ver que podemos juntarnos cuando nuestros derechos y responsabilidades están bajo ataque. Así que eso preparó a la gente a involucrarse más al ver esto y en verdad poder saber que al avanzar, en verdad necesitamos integrar al censo dentro de este continuo, como todos los demás ya lo han dicho. Así que para nosotros, en verdad, se trata sobre el aspecto de educación comunitaria y también darle la humanidad a el censo por su cuenta para poder explicarle a la gente cómo esto se presenta en su vida cotidiana. Y yo sé que tendremos tiempo para preguntas, así es que regreso el micrófono. Bueno, y ahora creo que con el interés del tiempo vamos a pasar con Inhei y a preguntas y respuestas. Oh, muchísimas gracias a todos por su información tan increíble y compartir sus experiencias. Saben, al hablar sobre el censo, que es algo que puede nivelar todo, donde todos pueden participar, pueden contar, una manera para en verdad preparar todo esto para nuestras ciudades, estados. Y entonces hay una pregunta de, bueno, aunque todos pueden participar, nosotros sabemos que la administración de Trump en verdad quería a disminuir y excluir un sector, las personas que no eran ciudadanos, específicamente los inmigrantes indocumentados. Ahora pueden hablar sobre su experiencia de involucrar a ese grupo y de cómo fue. Bueno, eso fue para mí, NG. Bueno, puede ser Abdullah, Christy, las personas quienes en verdad están trabajando en esto. Lo dejaré a las personas quienes hacen el trabajo. A ver. Sí, me puedes ayudar a dirigir las preguntas. Bueno, yo puedo comenzar a referirme a la experiencia cual hemos tenido, cual fue increíblemente única para todos nosotros en el sector de filantropía, donde en verdad estamos intentando involucrar a la gente y darle fondos a esta infraestructura increíble y legal que podría estar lista y continuar a estar presente. Y después, por la primera vez que yo tenga recuerdo en 30 años, tuvimos a más de 300 fundaciones en 48 horas quienes firmaron este comentario cuando el intento se hizo de incluir la pregunta de ciudadanía. Y entonces fue un momento histórico para la filantropía y de nuevo, como ya todos lo han mencionado, fue este un momento que niveló, y Christine lo dijo también, donde la gente en verdad empezó a entender el quedarse afuera de algo o el ser silenciado o en verdad alejarse de lo que era la democracia. Y yo creo que en verdad pudo activar a la gente. Bueno, ahora en Nueva York, en NYC, nosotros hicimos una gran cantidad de educación comunitaria. Nuestra red tiene como 200 organizaciones a través de todo el estado y estábamos haciendo muchos entrenamientos con la gente. Estábamos creando la confianza y avisándole a la gente que va a estar bien. Estábamos preparando el mensaje, un mensaje consistente de que sí, todas estas demandas están sucediendo, pero es muy importante de continuar a ser contados. Internamente también eran conversaciones difíciles que se tenían que tener porque en la actualidad no estábamos al 100% positivos de que todo esto iba a funcionar, pero sabíamos que la gente necesitaba ser contada y que nos íbamos a encargar de esto después porque siempre nos encargamos de los asuntos cuales tenemos, porque somos resilientes como comunidades, pero eso fue algo que teníamos que seguir continuando, ese entrenamiento y la educación. Bueno, y quizá puedan agregarle al responder a otras. Bueno, hemos hablado mucho sobre lo que hemos construido, todos los grupos cómo se juntan
para poder avanzar y crear el movimiento. Inmediatamente hay un cambio de distritos, pero también está la encuesta. ¿Y cuáles son algunas cosas que en términos de esta abogacía y cómo se ve el servicio y si pueden hablar sobre cuáles son algunas de las cosas donde todos los agentes, en particular las organizaciones comunitarias, qué es lo que pueden hacer? Bueno, yo puedo tomar esta. Ahora, yo sé que había muchas personas quienes estaban educadas en qué esperar sobre el formulario actual, dadas las dificultades con la demanda. La gente después estaba haciendo preguntas sobre por qué esta pregunta no está ahí, o por qué mi grupo étnico no está ahí. Y estaban, bueno, fue una buena herramienta de educación política. Y es lo que vamos a continuar a hacer en el futuro. De decir que por eso es que tenemos la encuesta anual y también queremos animar a la gente a que responda y participen en esto y luego poder ver cómo la gente se puede involucrar en la abogacía para poder ver estas preguntas que no están en la encuesta al censo del 2030. Bueno, y creo que hay una pregunta para Karthik. ¿Cuál es que, bueno, la ciudadanía reimaginada y este consejo y las comisiones de los líderes de inmigrantes en las comunidades locales pueden ser dirigidos? ¿Eso sería bueno para avanzar la política local? Bueno, una gran pregunta. Un pequeño cambio. Y el vocabulario importa. Así es que cuando decimos no ciudadanos, hay que ser claro que son no ciudadanos de Estados Unidos, pero cuando hablamos de cómo estas comisiones avanzan, estamos hablando sobre practicar la ciudadanía local. Y yo creo que es importante de varios niveles, para los gobiernos locales, también comunidades, de poder realizar que están practicando la ciudadanía con sus derechos. Ahora hay dos diferentes maneras en cómo pensar en las mesas directivas y comisiones. Ellos pueden tener recursos y también pueden tener el potencial para hacer más, para poder servir a las comunidades. En ciertas áreas las comisiones son simbólicas, en otras áreas tienen más poder. Pero más allá de eso está este entendimiento de lograr que los inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses puedan votar en las mesas directivas escolares o servir en ellas. Tenemos varias partes en el país donde los inmigrantes son parte del sistema educativo, pero no tienen ninguna voz. Asegurarse de que ellos sean responsivos. Ahora, si piensas en las relaciones con el cliente, el servicio al cliente, no te querías asegurar de que aquellos quienes están recibiendo el servicio por cierta jurisdicción o gobierno, que tengan algún tipo de voz en cómo se dirige ese servicio. Así que esto es algo que creo que, bueno, hay tantas maneras en cómo podemos avanzar el trabajo. Estamos muy emocionados de escuchar lo que sucede en la ciudad de Nueva York. San Francisco lo ha intentado un poco y si podemos conectarnos con diferentes personas y lo que están haciendo alrededor del país podría ser muy emocionante. Y bueno, creo que la siguiente pregunta puede dirigirse a Maggie. Ahora, yo creo que bueno, la presentación por Karthik, en muchas maneras, en cómo vamos a reimaginar, nuestras comunidades están cambiando, tantas diferentes comunidades, ya no somos personas de color, también incluimos a personas indígenas y nativos americanos, maneras más creativas para poder incluir todos los sectores, desde la comunidad en adelante. Así es que para poder avanzar, al ver hacia el 2030, hay una pregunta de ¿cuáles son las lecciones más valiosas cuales se presentaron de su trabajo del censo con los fundadores y las organizaciones de filantropía, cuales dicen que pueden aplicarse para este nuevo momento de energía y esta aplicación? Bueno, yo creo que dos cosas han sido muy claras. Creo que la primera es que la infraestructura de estas organizaciones, cuales están apoyando a la filantropía de la comunidad, que tengan una cantidad increíble de poder, cual no necesariamente utilizan para poder mover y cambiar las prácticas filantrópicas. Yo creo que tenemos el estudio perfecto, cual yo he utilizado antes en nuestra conversación, para decir que si en serio estás viendo la filantropía
que hay dos realidades, cuales se pueden demostrar por el trabajo del censo. Una es que debes de estar haciendo el trabajo de política pública, o si no, estás en el lugar incorrecto y tus inversiones simplemente continuarán a ser mandatos y no vas a poder hacer una diferencia si no estás intentando llegar a una democracia más fuerte. Y yo creo que la otra verdad cual se ve es que el cambio sucede en la comunidad por líderes de esas comunidades. Así que tenemos que empoderar, bueno, no empoderar a la gente, odio esa palabra, pero tenemos que darles más dinero al nivel comunitario, dentro de la comunidad, y en verdad crear la capacidad de esta infraestructura cívica, porque todo empieza de arriba hacia abajo. Y bueno, gracias. Ahora, saben, estas están relacionadas, pero son un poco diferentes también. Hablamos sobre crear el movimiento. Bueno, sería muy bueno para que ustedes hablen sobre el censo y cómo podemos crear este movimiento, el movimiento cual ya se creó, cómo se vería. Pueden dar ejemplos concretos que quizá algunos de ustedes pueden compartir. Y luego, ¿cómo hacemos eso al saber que es en 10 años y vamos saliendo de 4 años de ataques federales sobre los inmigrantes y comunidades marginalizadas? Y tenemos tantas prioridades locales también. Y la economía es algo que nosotros conocemos. Así que hay muchas prioridades. ¿Cómo podemos sostener algo que está a 10 años de distancia? Es el instinto, ¿verdad? Ahora, si podrían hablar sobre lo que pueden hacer, algo concreto que quizá cada uno de ustedes podría compartir, eso nos ayudaría. Es una pregunta. Bueno, déjenme empiezo y luego, si hay otros, por favor, pueden comentar. Parte de lo que es emocionante de nuestro punto de vista es poder pensar, bueno, Terry Lowenthal, quien es un experto del censo, fue congresista estadounidense y fue un gran recurso para la comunidad. Ella ha dicho que el trabajo del censo del 2030 empieza ahora. Y parte de lo que vamos a hacer es poder dirigir el trabajo que ya se había hecho hace años, para poder tener un plan año tras año con marcadores de logro. Ahora, eso es pensar solamente en este aspecto, pero parte de la manera en cómo podemos tener un censo del 2030 efectivo es continuar a tener esa comunidad poderosa e inclusiva en cada paso. No puedes esperar que los socios comunitarios se descubran cada 10 años. Oh, eres muy importante. Queremos que cuentes y que seas un socio de valor, y después olvidar a estos socios por 8 años. Ellos no van a escucharte en el 2028 si no los involucras en una manera significante en cada paso. Bueno, ahora, ¿sí? Para nosotros, este año, ya que tuvimos tantas prioridades en competencia como todos tenemos, en particular este año, que fue un poco más extremo, aprender la lección de que teníamos que integrarlo en toda nuestra programación. Literalmente teníamos presentaciones del censo, información, conoce tus derechos, dentro de nuestras clases de ciudadanía, clínicas legales. Si tenemos una entrevista, en cada punto de contacto que teníamos con la comunidad hablábamos del censo, porque necesitábamos asegurarnos de que esto no fue un proyecto aislado donde íbamos a hacer una vez y se iba a terminar con el año. Y entonces yo creo que en la estrategia, en la campaña, en los asuntos, prioridades de fondos, cómo podemos integrarlo más completamente a todo el trabajo que lo hacemos, y para asegurarnos de que la conexión siga ahí. Similarmente, en Nueva York, en la coalición también, ahora hemos pasado por nuestro proceso de planificación de campañas. Y algo que constantemente se ha repetido en nuestras reuniones es que la involucración cívica tiene que estar centrada en todo lo que hacemos. Y después, más allá de esto, también tenemos, bueno, mucho de esto llega con una deuda. Tienes una deuda increíble de 10 años, ¿verdad? Pero después tienes estos datos que van entrando cada año. Y esos datos también se utilizan para poder informar cómo estamos creando estas campañas, dónde vamos a poder crear nuestro alcance comunitario, todo ese tipo de involucración. ¿Qué queremos hacer en el futuro también? Así es que tener ese entendimiento de que nuestro trabajo de involucración civil puede complementar
a la nueva involucración de votantes, porque hemos hecho mucho trabajo con la registración de votantes y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que mantener en mente. Otra cosa que queremos hacer también es decirle a nuestros oficiales electos que vamos a entrar en la sesión de cabildeo, en la sesión legislativa en Nueva York que empieza el próximo mes. Y no podemos pretender que nos hemos olvidado de esto. Tenemos que seguir recordándoles que tenemos que continuar e invertir en estos programas que van a ayudarle a mantener estas infraestructuras en organizaciones comunitarias para poder continuar con el trabajo del censo. Sí, yo ya he duplicado toda esta información porque me gusta decirle a todos, no vamos a olvidarnos lo que hemos aprendido si es que seguimos usándolo. Y yo creo que esta experiencia ha cambiado a muchas de las maneras en cómo pensamos sobre la interseccionalidad y de todo. Así es que en verdad poder pensar, y no para complicarlo, pero sino para que sea completo. Y en verdad poder invertir en una manera más amplia y en la manera colectiva. Yo creo que si quieren ir rápido, puedes ir solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir juntos. Y esa es la lección más importante que hemos aprendido a través del trabajo del censo. Bueno, entonces hay una pregunta final. Nosotros comenzamos con un movimiento más amplio para poder avanzar y continuar con el movimiento. Pero hay una pregunta de cómo podemos involucrar a las comunidades que no se cuentan completamente después del 2020 y después cómo las comunidades que no se cuentan pueden impactar a sus comunidades en general. Y supongo que voy a tomar mi privilegio para también después agregar que se trata de las organizaciones basadas en la comunidad que se pueden referir al nivel de comunidad. Es lo que hacemos. Nosotros involucramos a las comunidades y somos muy buenos al hacerlo. Pero yo creo que la pregunta también es si pueden hablar un poco sobre qué tal las organizaciones, las coaliciones, los políticos, los fundadores, todos ellos en alguna manera también son parte por igual, como hemos hablado sobre nuestras colaboraciones. ¿Cómo ellos pueden involucrarse? ¿Qué podremos hacer, especialmente los fundadores y todo eso? ¿Cómo se podrían involucrar para asegurarse de que haya una manera de integrar la involucración civil, todo esto, que todo esté presente? Y quizá, bueno, yo creo que eso es parte de el papel tan poderoso de las organizaciones filantrópicas y esa infraestructura cual en verdad está intentando de avanzar la filantropía y la práctica para que sea más impactante y eficaz. Y entonces, en verdad poder utilizar las herramientas de esas redes a través de todo el país para poder avanzar la conversación. Y como Abdullah lo mencionó, hay ciertas cosas que tenemos que todavía hacer, cuales no completamos a través de el futuro. Y esta población inmigrante en el país, cual puede importar y que también últimamente será la fábrica principal de este país. Bueno, y quizá podemos escuchar de Cristina del aspecto académico y gubernamental. Sí, yo creo que las comunidades difíciles de contar son difíciles de contar por una razón y tenemos que referirnos a la causa principal de por qué son difíciles de contar. Así que tenemos que ver la división social y los problemas de acceso, ya seas empleados, migrantes, ¿por qué no tenemos comunicación consistente con personas quienes regresan cada 6 meses? Y si son personas con una división digital, quienes no tienen acceso al Internet, quizá nos tenemos que referir a el acceso universal del Internet, o quizá podremos ver un poco más y poder tener esto que sea un poco más asequible. Así que creo que hay mucha oportunidad para la innovación y con el gobierno y socios comunitarios en el sector privado para poder decir cómo es que en la actualidad nos podemos referir a estos asuntos de por qué estas proporciones tan grandes de nuestra comunidad son tan difíciles de contar. Sí, algo rápido que puedo decir es que parte de la promesa, pero también el desafío de Census Legacies es hacer que todos sean responsables, agencias gubernamentales, fundadores, hasta defensores, porque les digo, teníamos a varios socios y yo dije, ya tenemos una coalición bastante robusta. ¿Creen que Census Legacies podría servir? Y dijeron absolutamente, porque nosotros tenemos nuestros socios regulares, pero vimos
que en los censos eran tantas organizaciones comunitarias y tantas personas con quienes no nos habíamos involucrado, así es que quieren tomar este desafío para ellos mismos y decir, podemos hacer algo mejor, hasta como coalición, que puede involucrar a las comunidades para poder profundizar esto, y yo creo que eso es tan poderoso. Simplemente que estas han sido las mesas más inclusivas hasta dentro de los momentos progresivos, y también podremos continuar y regresar a lo que es fácil de organizar. Podemos tomar este desafío en una manera más grande como comunidad para poder juntar todo esto. Y yo también le agregaré que, en adición a todo lo que acaba de mencionar Cristina, en verdad, poder involucrar a la gente en el trabajo del censo es un concepto abstracto. Cuando dices, oye, necesitamos millones de dólares que el gobierno federal nos da para los servicios cuales necesitan. Necesitan dinero para sus calles, sus escuelas, todo. Y esos son los problemas con los cuales tenemos que organizar a la gente. Y al organizar, y mientras tenemos una campaña, no teman a señalarle un dedo a un oficial electo y decirle, ¿saben? Esa persona en verdad no representa a nuestra comunidad. Y podemos continuar a agitarlo, ¿verdad? Cuando la gente sabe que si tenemos un mejor conteo la próxima vez, podemos tener un distrito que pueda representar a la comunidad y poder continuar a construir esto y que la gente pueda entender cómo van luchando por eso, para tener un entendimiento holístico de todo. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación con tanta riqueza y continuemos a tener un conteo completo del 2030 y más allá. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, saludos de Chicago. Soy alcalde Lori Lightfoot, aquí dando la bienvenida a todos a la Conferencia Nacional de Integración de Inmigrantes. Ahora, como una organización de bienvenida, Chicago tiene una larga historia de aceptar a nuestras comunidades inmigrantes y durante los últimos 4 años difíciles hemos visto los valores de nuestra ciudad en acción al abogar por los inmigrantes y refugiados y hemos defendido en contra del odio. A través de este tiempo, yo en lo personal he tenido inspiración de su pasión y su trabajo, cual ha sido muy valioso para poder ayudar a todas nuestras comunidades a sobrepasar este tiempo tan difícil. Pero sus esfuerzos van mucho más allá de la defensa y en tantas áreas de importancia como programas de aprendizaje de inglés, aumentar el acceso a clases de ciudadanía, servicios comunitarios, también oportunidades de desarrollo y mucho más. Ahora, quiero que sepan que yo, al igual con los líderes municipales a través de la nación, estamos profundamente comprometidos a su trabajo. Continuaremos a ser campeones de causas justas que puedan juntar a nuestra nación y puedan resaltarnos a todos. Gracias y por favor, recuerden mantenerse seguros. Hola, soy Vita Mustofi, comisionada de la Oficina de la Alcaldía de Asuntos de Inmigrantes de Nueva York. Y no voy a mentir, los últimos 4 años han sido difíciles. El año pasado, aún más. Hubo tiempo tras tiempo, desafío tras desafío que hubiera sido que sería comprensible si ustedes se dieran por vencidos, de decir, ya es suficiente, pero no fue así. Lucharon como nunca antes por nuestras familias, por nuestras comunidades, por los más vulnerables, por nuestras abuelas y abuelas y sus sacrificios, cuales fueron antes de este momento. A nosotros, como ciudades, condados a través del país, hemos mejorado. Nos ayudaron a aumentar nuestro acceso al trabajo de justicia, poder crear programas de alivio inclusivos, avanzar la educación de derechos y defender en contra de políticas racistas y discriminatorias. Durante el último año, hemos visto a nuestras comunidades negras, café, inmigrantes, nuestros empleados esenciales, al frente de esta pandemia, al ser desproporcionadamente impactados. No podemos complacernos con un regreso al status quo en estos siguientes 4 años. Tenemos que tener una sociedad más inclusiva que pueda centrar la justicia de inmigrante y justicia racial. Tenemos que crear el América con el cual soñaban nuestras familias, que nos trate con dignidad, con respeto. Hasta el empleado de entregas, a la enfermera, al doctor, a la persona que trabaja en el supermercado. Tenemos que asegurarnos de aquellos quienes son los primeros en salir cada mañana para servir a nuestras comunidades, que no sean los últimos en recibir la vacuna, cuidado de salud o apoyo de alivio. Invito a que todos continuemos a ser valientes, a ser audaces, a conducir nuestro trabajo y nuestra misión hacia adelante, mucho más lejos que antes. Trabajar juntos en maneras nuevas y demandar más para nuestras comunidades.
debido a ustedes, yo creo que nuestros días mejores están en el futuro. Por todo lo que han hecho y todo lo que harán, gracias.